Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Hoy voy a contarles cómo pasé de la pobreza a tener libertad financiera, mi propio negocio y hacer lo que más me gusta. Si quieres saber todo de cómo llegué hasta acá, quédate hasta el final del video y para más contenido suscríbete también. Bueno, para empezar, quiero decirles que yo desde que soy muy chiquitita, mi mamá siempre se encargó de llevarme a los mejores colegios que ella podía alcanzar a pagar. Y me acuerdo que yo vivía en Buenos Aires, La Matanza, que es una parte muy diferente de Buenos Aires, que es una parte donde hay más pobreza, más escasez. También había mucha delincuencia en donde yo vivía. Era muy peligroso, no era un lugar muy seguro. Pero mi mamá trabajaba en Capital. En Buenos Aires, Capital es como un lugar donde hay más gente con estabilidad financiera, es un lugar más lindo, hay más lugares para salir, es diferente. Y la mentalidad, la frecuencia y la vibra es completamente diferente también. Mi mamá se encargó de llevarme a un colegio que es en Capital, era público, pero era mucho mejor de lo que podíamos conseguir si nos quedábamos alrededor de donde yo vivía en Casanova, que era un vecindario, un barrio muy humilde. Entonces mi mamá se esforzó desde que soy muy chiquitita a mostrarme de que se puede vivir mejor, de que se puede tener mejores cosas. Entonces eso siento que me expuso a una vida mejor. Entonces yo tenía como dos vidas. Iba a Capital al colegio y veía que mis compañeras tenían más cosas, se compraban MP3, había como, era otra vibra y otra mentalidad. Y también había muchas excursiones donde nos llevaban a lugares muy lindos. Y a mi mamá siempre le gustó las cosas elegantes, las cosas lindas, cosas que yo les llamaba cosas de ricos. Y me acuerdo que al exponerme a todo eso, a mí siempre me gustó eso y volvía a mi barrio, volvía a mi otra vida y me daba cuenta que era muy diferente. La gente se quejaba, mucha gente hablaba mal de otros, no había suficiente, había violencia, era otra vibra. Y con el pasar de los años, más o menos cuando tenía 11, mi mamá me cambia de colegio a un colegio más donde yo vivía, que es en la provincia. Pero era uno de los mejores colegios que habían ahí. Ahí sufrí de mucho bullying. Ahí me pasó, o sea, yo venía de otro mundo literal a ese mundo. Y mi mamá me consigue este lugar porque había para comer. O sea, siempre en todos los colegios que mi mamá me llevaba era de doble jornada y tenían que tener comida, porque es lo mejor que podía pasar y los colegios eran gratis públicos. Y bueno, más o menos cuando tenía 13 años, mi mamá conoce a alguien por Facebook que vivía donde yo vivía hace muchos años, que se había mudado a Estados Unidos para tener una vida mejor y para educarse más y para pagar las cosas o cosas así. Y se enamora de mi mamá. Los dos se enamoran, él la invita a visitarla acá en Estados Unidos, a Nueva York. Mi mamá acepta, va por un mes, le encantó y cuando vuelve dice, yo no quiero esta vida, me gusta más acá en Estados Unidos, cómo es la vida. Entonces mi mamá decide hablar con todas nosotras y dicen, chicas, yo puedo ayudar mucho más si me voy del país que si me quedo, porque acá no tengo otra salida. Y mi mamá trabajaba limpiando casas en Argentina, que ya de por sí no hacía suficiente dinero, entonces era mejor que se fuera. Pero todo tiene una consecuencia, ¿no? Yo con 13 años me iba a quedar sin una mamá presente y mis padres estaban separados y mi papá tenía otra familia para el momento. Bueno, esto es muy personal, pero me encanta compartirlos para que más o menos sepan cómo es que sucede todo, ¿no? Bueno, um, me acuerdo que mi mamá cuando tengo 13 años se va, entonces yo tengo que empezar a ir al colegio sola. Yo vivía con mis dos hermanas que son 10 años mayores que yo, o sea que si yo tenía 13, ellas tenían entre 22 y 23, que me parece una edad muy joven, o sea, una edad muy corta también como para hacerte cargo de una niña de 13 años. Bueno, empecé a ir al colegio sola, me parecía un poco inseguro también, pero como que en ese momento no te das cuenta del peligro en el que estás. Por suerte nunca me pasó nada, pero sí me han pasado situaciones donde me pudo haber pasado algo. Entonces todo tiene como una cierta consecuencia, pero también en ese colegio había gente que estaba también un poco mejor, un poco más estable económicamente también. Entonces todo eso como que me expuso a querer siempre estar un poco más estable, un poco mejor, porque yo siempre o sea, iba a los colegios, pero siempre volvía al mismo barrio con la misma escasez
nos llovía el techo, o no había para comer, la casa no era tan linda. Yo amo igual mi casa, estoy muy agradecida, viví ahí por 20 años de mi vida, o 19 años de mi vida, y estoy muy agradecida por mi casa. Pero al principio me acuerdo que los pisos no eran muy lindos, habían cucarachas. Abajo de la mesa donde había una cocina había una cortina llena de zapatillas y también habían cucarachas a veces. Era medio raro todo. La electricidad no funcionaba bien, siempre se cortaba la electricidad, el agua y muchas veces no había para bañarse. Era un mundo, una dimensión completamente diferente para mí, pero siento que hoy me ayudó a ser la persona que soy y estoy muy agradecida por eso. Bueno, cuando mi mamá se muda a Estados Unidos, pasan 4 años antes de que yo la pueda volver a ver. Más o menos cuando yo tenía 16 años la pude volver a ver. Cerca de los 17, porque yo cumplo en enero y me estaba yendo de viaje en diciembre de ese año. Y bueno, la visito a mi mamá, pasan 4 años y digo, wow, somos dos personas completamente diferentes. Mi mamá dejó una nena de 13 años, que apenas cumplía 13 años, y ahora está por ver a una adolescente que está por cumplir 17. Y para mí era también como muy raro ver a mi mamá de nuevo. Me encantó verla, me acuerdo hasta el día de hoy cuando llegué a Nueva York, estaba muy emocionada, pero era como otra vida. Ahí siento que no solo mi mamá me expuso a esas escuelas desde que era chiquita, desde donde estábamos en Argentina, sino que también me expuso a otro país. Todo eso siento que contribuyó en que yo me expandiera más, abra más mi mente y diga, hay otra vida, hay otras posibilidades, hay otros mundos, hay otras culturas, manera de pagar, hay otra, no sé cómo se le dice, pero otra moneda. Y también me expone, mi mamá trabajaba para gente millonaria que les limpiaba la casa, que claramente la necesitaban a ella. Pero eso también me expuso a casas millonarias. Y sentía como que, wow, yo quiero vivir así, yo quiero tener esta casa. En vez de limpiar acá, me encantaría tener esta casa en el futuro, o que mis hermanas vivan acá, o que mi mamá viva acá. Yo quiero una casa así. Al exponerme a toda esa vida, siento como que eso me hizo querer lo mismo. Y de a poquito, mi frecuencia como que empezó a cambiar, mi mentalidad empezó a cambiar. Pero lo que siento que también contribuyó muchísimo es que cuando yo me exponía a las redes sociales también, o sea, a ver redes sociales, entrar a Facebook, elegía mejor contenido. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho Ariana Grande, por ejemplo. Me encantaban sus videos, cantando, en vivo y todo eso, y a mí siempre me gustó cantar. Entonces, cantar siempre me dio como cierta confianza en mí misma también, de que podía lograr lo que yo quisiera. No sé por qué, pero estoy agradecida por eso. Sé que es un regalo. O sea, a mí la voz vino conmigo, para mí. Fue como un regalo. Y no sé si eso tiene sentido. Pero lo que quiero decir es que me encantaba Ariana Grande hasta que, bueno, me entero por redes sociales que ella era vegetariana o vegana, algo así. Entonces empiezo a buscar por qué es vegetariana y me apareció claramente cómo torturaban a los animales. Perdón que traigo este tema, pero me parece importante porque llego hasta acá. Que es, no quiero comer más esto. Yo tenía 15 años más o menos cuando pasó eso. No quiero comer más carne, quiero empezar a ser vegana. Y creo que fui vegana o vegetariana por unos años, como por 4 años. Pero la dieta que yo estaba teniendo no era muy buena. Pero eso también me abrió la mente a decir, ¿por qué tengo que comer carne? ¿Por qué todo el mundo come carne? ¿No son conscientes de lo que está pasando? Que torturan a los animales y todo eso. Entonces, eso como que me hizo querer más cuidar de la tierra o querer cuidar más de los animales. Me hizo más empática, me abrió la mente y digo, ser vegetariana es un mundo completamente diferente. Y también me di cuenta de lo que había detrás de lo que yo estaba consumiendo. Entonces dije, no más esto. Después, con las redes sociales también me entero que había mucha contaminación. Y dije, yo no quiero contaminar. Voy a cuidar de la tierra, voy a reciclar, voy a tratar de no tirar basura en la calle, ni nada de eso. O fumar cigarrillos y tirar las colillas y todo eso. Bueno, yo nunca fumé, ni me gusta, ni lo haría jamás cigarrillos, pero bueno,
Lo que pasa es que todo eso me empezó como a abrir la cabeza de una manera en la que me hizo más empática a través de la tierra. Y siento como que la tierra se dio cuenta de eso. Esto es una forma de decir, madre tierra es como que, muy bien hija, muy bien por elegir lo que es mejor para todos y para mí en ese momento. No estoy diciendo que te tenés que convertir en vegana o vegetariana para tener una vida así. A lo que me refiero es abrir y hacer conciencia. Abrir tu mentalidad, abrir tu mente y decir, ¿por qué tiene que ser? Cuestionarte las cosas y no aceptar lo que viene ya por de fábrica, ¿no? Entonces, siento que todo eso me hizo como querer más, cosas mejores. Y dije, yo quiero ser, si el día de mañana soy millonaria, quiero ser millonaria para ayudar a la gente, a la tierra, la contaminación, a los animales, tener un lugar gigante donde pueda tener un montón de animales o perritos, quería salvar a perritos, cosas así. Entonces siento que también tiene que ver mucho eso con las finanzas, o sea, si el dinero fuese algo real, una persona, diría, sí, yo necesito que vos seas responsable por mí. El dinero está buscando un lugar donde sentirse bien, como que le van a dar su buen uso. Entonces empezás a traer eso en tu vida, como que, bueno, entonces si querés dinero y lo vas a usar para algo bueno, voy a estar más presente en tu vida. Entonces, de pensamiento a pensamiento, me fue llevando a circunstancias en la vida, a personas, me empecé a alinear con personas diferentes. Me acuerdo que me había cambiado de colegio como 5 veces y en el último colegio al que fui me hice amiga o mejor amiga de una chica que tenía mucho más libertad financiera que yo y que su familia tenía un campo, era un colegio privado y todo eso. Y me empecé a dar cuenta que me empecé a alinear con gente que estaba más cerca de lo que yo quería. Y así me fue pasando que me fui conectando con otras personas también que estaban en el mundo de la música y todo eso, y como que de persona a persona, de circunstancia a circunstancia, vida a vida, voy llegando a donde hoy estoy, que es donde conozco a la persona con la que paso todo el tiempo, a la persona con la que me casé y elegí pasar el resto de mi vida. Él me enseñó muchísimas cosas, de hecho me enseñó a abrir mi cabeza el triple de lo que en toda mi vida lo pude haber hecho si no fuese por su ayuda. Me mostró los libros correctos, me mostró la mentalidad correcta. Cada vez que me quejaba me decía, eso no es normal, no está bueno, no te quejes. Agradezcamos más agradecimiento. Me mostró muchas cosas que para mí no eran normal. Para mí normal era quejarme, ser víctima, hablar mal de la gente, quejarme. Y todo eso trae cierta energía a tu vida, cierta frecuencia. Entonces, cuando lo conozco a él, conozco a un hombre que tampoco estaba acostumbrada a conocer. Yo conocía a muchos hombres de donde yo vengo que eran muy machistas, muy violentos, se sentían más dominantes, y él es todo lo contrario. Él quiere toda la independencia posible que yo pueda tener, toda la libertad posible que pueda tener, libertad mental, libertad financiera, libertad física, libertad de hacer lo que yo quiera. Me refiero a que vaya al gimnasio, me cuide y todo eso, no a estar con otras personas. No, no hasta ese punto. La cuestión es que siento que todo eso es como un combo de por qué estoy en donde estoy. Cuando empezás a hacer conciencia, cuando empezás a pensar diferente, cuando empezás a querer más, sin pensar en, ay no, van a pensar que yo ahora quiero mucho, porque yo ahora mis metas quizás sean mucho para una persona que vive donde yo vivía. Si yo le digo que mi meta es ser millonario, van a decir, pero ni en años. Me van a decir algo así. Pero si yo le digo eso a alguien con las personas que conozco ahora, que sí lo son, o personas que con las que estoy, me van a decir, sí, vamos, dale para adelante, ¿cómo podemos lograr eso? Las personas con las que te rodeas transforman mucho también tu realidad. Así que fíjate mucho con quienes te juntás. Y fíjate mucho también en lo que pensás y lo que elegís hacer conciencia y en lo que crees. Porque yo creía muchas cosas que hoy me doy cuenta que eran muy limitantes para mí, que no eran lo mejor para mí. Y ahora creo todo lo contrario. Aunque me sigo hablando con personas que piensan así, y algunas de las personas están en mi círculo familiar, pero las amo tanto a las personas que no les dejaría de hablar por eso, simplemente
pongo más límites. A pesar de eso, no dejo de creer en lo que yo creo. Yo escuché muchas cosas cuando era chiquita, como vas a terminar sola, o si no estudias vas a terminar en tal lugar, o cosas así. Y hoy pienso todo lo contrario, y es difícil explicarle a alguien que ya cree en eso muy fuertemente, que creerlo vos y crearlo vos. No sé si se entiende. Lo que quiero decir es, si alguien cree que esto, en vez de ser una lapicera, es un micrófono, y te hace creer que es un micrófono y te dice, no, ¿no ves esto? Vos lo ves así como una lapicera, pero esto es un micrófono. No te dejes hacer creer lo contrario. Esto es un micrófono. Y vos decís, ¿será que es un micrófono? Hasta que probás. No hay ninguna manera de comprobar que esto es un micrófono hasta que te das cuenta, no es un micrófono, y probás que es una lapicera. Y decís, esto no es un micrófono al final, es una lapicera. Entonces tu vida cambia, empezás a ver esto como una lapicera y no como un micrófono. Es difícil explicarle a la persona, esto no es un micrófono, es una lapicera. No, yo vi mucha gente usar eso como si fuese un micrófono, pero no es una lapicera. A lo que me refiero es que vos crees conciencia de lo que vos crees. Empezá a creer en lo que es mejor para vos, no para los demás, o no lo que te dijeron que hay que creer. Cree en vos, cree en lo que vos crees y no en lo que te dicen que tenés que creer. Espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Tamara Rich. Suscríbete si quieres ver más contenido y nos vemos en el próximo. Chao.